Muy buenos días, queridas familias. Vamos a iniciar la plenaria de este año de la Jornada de las Familias en el Día de Cristo Rey. Y he elegido para esta oportunidad un tema que he titulado con una frase de Santa Teresa de Jesús: tiempos recios. Se encuentra en el libro de la vida de esta santa. Creo que muchos no saben que los primeros escritos del Nuevo Testamento fueron dos breves cartas que San Pablo escribió a los cristianos de Tesalónica, una ciudad portuaria en aquel tiempo en la región de la Macedonia, actualmente parte de Grecia. Esto ocurrió durante el segundo viaje apostólico de San Pablo. Ambas cartas, son dos breves misivas, fueron escritas en torno al año 51, con un intervalo probablemente de muy pocas semanas. Son, como dije, los documentos escritos más antiguos del Nuevo Testamento, anteriores a que se pusieran por escrito los Evangelios y, por supuesto, todo el resto del Nuevo Testamento. Por eso, con ellos comienza propiamente el Nuevo Testamento. Habían pasado en ese momento solo 20 años de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Creo que la mayoría de nosotros tiene una memoria muy precisa de las cosas que nos han sucedido 20 años atrás. Por lo tanto, cuando San Pablo escribía estas cosas, los acontecimientos centrales de nuestra fe eran todavía, como se suele decir, pan fresco, como también la experiencia directa que muchos habían tenido de Jesucristo. Por eso nos llama la atención que a tan poca distancia de esos hechos encontremos ya aquí muchas de las fórmulas definitivas de nuestra fe. Hoy las recitamos tal cual las escribió San Pablo, y muchas de ellas difícilmente las podríamos decir mejor, a pesar de que han pasado 2000 años de reflexión teológica y hemos tenido mentes tan clarividentes como la de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Todos los padres de la Iglesia, los grandes teólogos del pasado, del presente, ¿no? Pero además de este, hay otro hecho que me sorprende mucho, y es que San Pablo estuvo en Tesalónica muy poco tiempo. Algunos opinan que no más de un mes. En realidad, probablemente estuviera unos 3 meses. No es lo que se proponía inicialmente, sino que así lo determinaron las circunstancias, porque una violenta persecución incitada por un grupo de judíos, como explica San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, obligó a Pablo y a sus compañeros a tener que huir intempestivamente hacia la cercana ciudad de Berea. Esto explica que la catequesis quedara inconclusa y que tras su partida algunos sembraran ciertas confusiones, lo que exigió precisamente estas dos epístolas aclaratorias. Para esclarecer estas confusiones, San Pablo se remite en las cartas constantemente a lo que ya les enseñó, diciendo, por ejemplo, como ya os dije, como ya os expliqué cuando estuve entre vosotros, etc. Haciendo luego aclaraciones, sacando conclusiones que no tuvo tiempo de desarrollar durante esa breve estancia. Pero lo que nos llama la atención poderosamente son algunos de los temas que San Pablo dice haber enseñado a pesar del poco tiempo que estuvo allí catequizando. Porque entre esos temas se contaban muchos que hoy prácticamente han desaparecido del horizonte de la enseñanza católica y también de la reflexión de la mayoría de los católicos, sobre todo las realidades escatológicas y los acontecimientos de los últimos tiempos. La parusía del Señor, es decir, la segunda venida de Cristo al final de los tiempos, la resurrección de los muertos, el juicio final de todos los hombres y otros del mismo tenor son los temas dominantes en la primera de estas dos epístolas. Y en la segunda se vuelve a insistir en la parusía del Señor, en sus signos precursores y sobre todo en las angustias propias de los últimos tiempos. No para sembrar pánico alguno, sino para convencer reciamente del gran triunfo de Cristo. Quiero leerles ahora un pasaje central de la segunda carta, que es el que quisiera que meditemos juntos y que es tan adecuado para este día de Cristo Rey que estamos celebrando.
Tan solo son 12 versículos. Allí dice San Pablo lo siguiente: por lo que hace a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, ¿no?, y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os turbéis de ligero, que nadie en modo alguno os engañe, porque antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse el hombre del pecado, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. ¿No recordáis que estando entre vosotros ya os decía esto? Y ahora sabéis qué es lo que le detiene hasta que llegue el tiempo de manifestarse. Porque el misterio de la iniquidad está ya en acción. Solo falta que el que lo retiene sea apartado. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el aliento de su boca, destruyéndole con el esplendor de su venida. Aquel inicuo cuya venida por acción de Satanás irá acompañada de todo género de portentos, señales y prodigios engañosos y de seducciones de iniquidad para los destinados a la perdición, por no haber recibido el amor de la verdad que los salvaría. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira y sean condenados cuantos, no creyendo en la verdad, se complacieron en la iniquidad. Este párrafo es único en toda la Sagrada Escritura, no tiene paralelos. Y, si han prestado atención, es increíblemente actual. Vamos a analizarlo detenidamente y por partes. Había empezado a circular en Tesalónica algunos falsos anuncios sobre la inminencia del fin del mundo. San Pablo comienza diciendo que no se turben a la ligera, porque antes de que llegue ese momento hay otras cosas que deben suceder, y estas son las que describe en el párrafo que acabamos de leer. Fundamentalmente son dos: la apostasía y la manifestación del hombre impío. Primero tiene que venir la apostasía, dice San Pablo. Ante todo, entonces, antes de la venida del Señor, tiene que suceder algo que San Pablo designa con este término: la apostasía. Se trata de una apostasía en el orden religioso, y no cualquiera, sino una apostasía bien determinada que San Pablo había explicado a los tesalonicenses. También Jesús había hablado de ella en su discurso escatológico, que podemos leer en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, en el de San Lucas capítulo 18, cuando anunció que al final de los tiempos surgirían falsos profetas que van a engañar a muchos y habrá un gran enfriamiento de la caridad, con peligros de que sean seducidos incluso los elegidos, si Dios no los protegiese de modo especial. También San Juan alude a esta apostasía en el Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 13. No es un evento meramente futuro, sino algo ya comenzado en los tiempos de los apóstoles, por lo tanto en ejecución. Dice San Pablo un poquito más adelante: el misterio de la iniquidad ya está actuando, pero va en aumento constante a lo largo de la historia, con sus vaivenes y sus diferentes intensidades en cada tiempo, incluso en cada iglesia local. Pero alcanzará un clímax particular en los tiempos finales. Monseñor Straubinger decía: nadie niega que la apostasía ha comenzado ya. Lo peor es que los apóstatas en gran parte se quedan dentro de la iglesia. Está haciendo referencia a otro texto de San Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 3. Y también a la primera carta de San Juan capítulo 2. Dice: se quedan dentro de la iglesia e infectan a otros. En Occidente este proceso se ha hecho más notorio en los últimos siglos, con altos y bajos por supuesto, pero sustancialmente progresivo. Desde mediados del siglo XVIII, con el llamado movimiento de la Ilustración, además de la fe, ha quedado corrompido también el mismo pensamiento humano, poniendo en duda la realidad y haciendo del hombre mismo el fundamento de todas las cosas. Este principio inicialmente ha ido abriendo camino al ateísmo más descarado hasta llegar en nuestro tiempo al nihilismo y al relativismo corrosivo que vivimos actualmente, que
no solo son ateos, sino antiteos, o sea, se oponen y persiguen a Dios y a todo lo que parezca que tiene relación con Dios. La apostasía mencionada en este pasaje es pues la perversión de la humanidad. No es solo la pérdida de la fe sobrenatural, sino también de la sana razón, afirmando la imposibilidad de conocer la verdad y determinar objetivamente el bien y el mal. Esto es lo que caracteriza nuestro tiempo. Por eso, el mundo actual no puede llegar a Dios ni por la vía de la fe y ahora ni siquiera por la de la razón. No decimos que nuestro tiempo sea la etapa final de esta apostasía. Eso lo sabe solamente Dios. Aunque sin duda estamos muy avanzados en el proceso de desintegración del que habla San Pablo. Según dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿cuándo será el final? El Padre Celestial ni siquiera se lo ha revelado a los ángeles del cielo. Y esto para que toda época esté preparada como si fuera a ocurrir de un día para otro. A mí me gusta decir que no sé cuándo será el fin del mundo, pero el día que tenga lugar se parecerá mucho al que estamos viviendo ya. Por tanto, hay apostasía desde que se inició la Iglesia. Mientras unos entraban por la conversión, otros salían apostatando de ella. Eso lo dice San Juan en la primera de sus cartas. Salieron de nosotros, aunque añade, pero no eran de los nuestros. Es decir, nunca tuvieron esa entrega del corazón total a Jesucristo. Pero llegará un momento en que ya no será simplemente mayor que antes, un mayor número que se va, sino que la apostasía será de una naturaleza diversa. Es lo que San Pablo quiere decir aquí al nombrarla con artículo, en griego ge apostasía, la apostasía. Se trata, por lo tanto, de una del todo particular. No tiene que ser, sin embargo, una estampida ruidosa. No la imaginemos así, como por ejemplo la de Lutero, que sale dando un portazo de la iglesia. Es más probable que sea incluso silenciosa, como una enfermedad mortal que va matando el cuerpo sigilosamente. Se produce con la constante erosión de la fe y la moral, que afecta principalmente a los pensadores, a los escritores, a los teólogos y a los pastores católicos. Una suerte de progresivo deslizamiento hacia el gnosticismo, como señalaron los padres de la Iglesia, vaciando el cristianismo, dejando una fe hueca, sin dogmas, un caparazón de moral sin cruz, una espiritualidad sin espíritu, degradada a un nivel meramente sensible, un mero caminar juntos sin saber con precisión a dónde ir. San Pablo añade además que ya vista la apostasía, además tiene que aparecer o manifestarse un misterioso personaje que él describe con 3 nombres verdaderamente terribles. El primero es el hombre de pecado, o según otra versión, el hombre de iniquidad. El segundo nombre es el hijo de la perdición o de la ruina. Es el nombre que Jesús da, por ejemplo, a Judas en la última cena, cuando rezando a su padre le dice: nadie se ha perdido salvo el hijo de la perdición. El tercer nombre es el adversario, el que se pone enfrente, el enemigo. San Pablo no usa en cambio la palabra anticristo, término que solamente aparece en las epístolas de San Juan, pero el concepto es el mismo. No es el diablo, sino alguien a su servicio. ¿Se está hablando aquí de un individuo, una persona, o una sociedad, un grupo de personas? Hay quienes dicen que es un personaje individual, otros han sostenido y defendido que se trata más bien de un grupo, de una sociedad. Otros, en fin, que son las dos cosas, es decir, el conjunto de las fuerzas anticristianas que al final de los tiempos se encarnará de alguna manera en un jefe determinado. Lo cierto es que este hombre o este grupo de personas parece tener tal entrega al pecado que se lo puede denominar precisamente por ella: hombre de pecado, o sea, dado al pecado, hombre de iniquidad, transgresor por convicción. Un autor lo describe: impío, orgulloso, blasfemo. Estos son los rasgos que estigmatizan la horrible figura. Es también llamado, como acabamos de decir, hijo de la ruina.
es decir, destinado a la ruina. En el Nuevo Testamento, con esta palabra ruina, se designa la ruina escatológica reservada a los pecadores e impíos, en particular a los falsos profetas y a los falsos maestros, es decir, la condenación eterna, el infierno. Se puede ver esto, capítulo 9 de la carta a los Romanos, capítulo 3 de la carta a los Filipenses, la segunda carta de San Pedro, en el Apocalipsis, etc. Y sobre todo es el adversario, dice, como el tercer nombre que se le da, es decir, el que pone resistencia y contrariedad a Dios. Será por lo tanto un usurpador. Por eso San Pablo añade, se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Esta expresión, sentarse en el santuario, usurpar todo lo que tenga que ver con el culto, quiere decir que el anticristo se consagra a sí mismo a arrasar todo orden, el divino, el cristiano, el natural. No necesariamente tiene que ser un hombre violento e iracundo, porque la ira es una explosión de cólera que suele calmarse cuando el mal ha sido conjurado. Además, la ira va más contra el ultraje recibido que contra el ultrajador. Aquí se trata, en cambio, de una pasión más negra que la ira, el odio. El odio, a diferencia de la ira, no tiene límites. Puede ser universal y no calmarse nunca. Quien odia no ceja hasta destruir totalmente a aquel que aborrece. Por eso el odio puede ser frío, calculador, insaciable, incluso detrás de un rostro aparentemente amable y controlado. Los sádicos, de hecho, aniquilan a veces a sus enemigos con una sonrisa de afabilidad en los labios. La persecución del anticristo, dice San Pablo, va dirigida contra Dios, contra todo lo que lleva el nombre de Dios, contra todo lo que es objeto de culto. Pero al mismo tiempo se dice que este personaje se sienta en el santuario. Notemos entonces que lo caracteriza al anticristo no tanto por sus crímenes o inmoralidades, sino más bien como el que usurpa la gloria divina, el que quiere ser adorado como Dios. Al decir que destruirá todo lo que es objeto de culto, no quiere decir San Pablo que prohíba el culto, sino más bien que lo vaciará, lo dejará, pero vacío de su sentido sagrado. Lo humanizará, lo hará horizontal. Ya no será un culto a Jesucristo, un culto a Dios Padre, un culto al Espíritu Santo, un culto a Dios encarnado, sino al hombre endiosado, como está pasando de alguna manera en nuestro tiempo. Insisto en que llama la atención que San Pablo, de entrada, en sus primeras catequesis, 3 meses nada más que de catequesis, ya había predicado estas verdades. Tan importantes las consideraba para la fe. Por eso les dice, ¿no os acordáis que ya os hablé de esto cuando estuve entre vosotros? Qué enorme diferencia con la catequesis y la predicación actual, en que las realidades escatológicas, la muerte, el juicio, el cielo, el infierno, ni siquiera se mencionan de pasada. Esto demuestra que podemos hablar mucho de la importancia de la palabra de Dios, de la Biblia, pero en realidad son pocos los que se interesan verdaderamente por ella. Leemos solo lo que nos gusta o lo que nos conviene y evitamos lo que nos resulta incómodo. San Pablo considera en otra de sus epístolas que esto es traficar la palabra de Dios. Sigue diciendo luego San Pablo, vosotros sabéis qué cosa, vosotros sabéis ahora qué es lo que lo retiene para que se manifieste en su momento oportuno. Porque el misterio de la impiedad ya está actuando. Tan solo con que se ha quitado de en medio el que ahora lo retiene, entonces se manifestará el impío. San Pablo dice, entonces, en este pasaje, ¿no?, que este misterioso adversario de Dios, ¿no?, o por lo menos los que le preparan el camino, ya está actuando, ¿no? Y que ya mismo incluso se mostraría si no fuera porque hay algo que lo frena hasta que llegue el momento determinado por Dios. Y les dice a los tesalonicenses, vosotros ya sabéis qué es lo que lo retiene.
Los tesalonicenses lo sabían, sí, porque San Pablo se los había enseñado, pero nosotros lamentablemente lo ignoramos y estamos en ayunas. Y desde hace 20 siglos venimos tratando de saber qué es este misterioso obstáculo o catejon, como se dice en griego, palabra que ha pasado ya a ser casi un término técnico, el catejon, esa realidad o esa persona que frena la manifestación del impío por el momento. Para colmo, la expresión catejon, obstáculo, San Pablo la usa aquí 2 veces, en el versículo 6, como neutro, aquello que lo retiene, el impedimento, y en el versículo 7 como masculino, el que lo retiene. Por tanto, puede referirse a una cosa o a una persona. De ahí que las explicaciones que se han dado son innumerables. Unos han dicho que es en realidad un decreto divino, por el cual Dios sencillamente no autoriza todavía, no permite que el anticristo tenga las manos libres. Otros han dicho que son los predicadores del Evangelio, que con su acción bienhechora, ¿no?, frenan la mano del mal. Otros han pensado que sería el arcángel San Miguel con sus huestes celestes, ya que él es el protector de la iglesia como antes lo fue del pueblo de Israel, ¿no?, y que por tanto entonces frena hasta que Dios le indique que debe dejar de hacerlo la aparición, la manifestación de este impío, y que por eso es que nosotros le rezamos a San Miguel esa oración tan hermosa donde de alguna manera pedimos la defensa de las insidias y acechanzas del maligno. Pero algunos de los más grandes padres de la Iglesia, por ejemplo San León Magno, y otros grandes teólogos medievales como Santo Tomás de Aquino y pensadores posteriores, incluso actuales, han dicho que aquí San Pablo está aludiendo al Imperio Romano y al orden que éste logró implantar en el mundo antiguo, es decir, en su legislación, basada fundamentalmente, aunque no exclusivamente, ni siquiera con tanta exactitud en todo, pero sustancialmente, en el derecho natural. Y que ha llegado, aunque debilitada hasta nuestros días, porque después fue asumida y purificada por ese tiempo tan esplendoroso de la historia que fue la cristiandad. Muchos de los emperadores romanos fueron realmente perversos y perseguidores, pensemos en Nerón, ¿no? Pero a pesar de todo, el imperio estableció un orden que reflejaba el orden natural. Este principio de autoridad era lo que frenaba en cierto modo el caos y la anarquía y la disolución de la sociedad en el mundo antiguo. Como dije, el cristianismo tomó ese orden y logró ennoblecerlo y purificarlo. Todas las corrientes disolventes que han venido sucediéndose en los últimos siglos han tratado por eso de destrozar lo que queda de ese orden, ¿no?, y a pesar de todo siguen quedando resabios del mismo. Y esto es lo que frena el caos total, la máxima apostasía y probablemente el reinado del anticristo. Por tanto, daría la impresión de que lo que detiene la plena manifestación del anticristo son esos restos de un orden natural, de una autoridad, de una referencia clara a la realidad, a la verdad objetiva y por tanto a una regla moral universalmente válida, asentada en la naturaleza racional del hombre y abierta a Dios. Ese orden está presente todavía en el sentido común de la mayoría de las personas y en cierto modo todavía en la mayoría de las legislaciones que conservan por lo menos un sustrato de orden natural. Y sobre todo está presente en la Iglesia Católica, que lo defiende en su integridad. Y probablemente la Iglesia Católica la única en tanto religión que defiende completamente el orden natural. Porque las otras religiones también defienden muchos aspectos, pero algunos aspectos no. Hay algunas que han claudicado en cuanto al tema del matrimonio, por ejemplo la indisolubilidad, el tema de la regulación de los nacimientos, el tema del aborto, el tema de la eutanasia, etc. y tantas otras cosas más, ¿no? Pero desde hace ya medio siglo, este orden viene siendo sistemáticamente dinamitado como nunca lo había sido antes en la historia, ni siquiera en los últimos siglos. El último medio siglo es como una condensación de todos los golpes contra justamente esos resabios de ese orden que todavía se mantiene, aunque sea tímidamente, en este mundo. Y desde hace décadas,
la Iglesia es la única voz que defiende prácticamente todas sus verdades esenciales juntas, no algunas. Otras entidades capaz que defienden una, otra, muchas, pero todas juntas, solamente la Iglesia. Si estas convicciones caen sobre el matrimonio, sobre la vida, sobre Dios, sobre la religión, sobre la libertad de conciencia, etc., se abrirá totalmente la caja de Pandora y vendrá el hundimiento total. Lo venimos experimentando en los últimos tiempos, con la imposición cada vez más amplia de la dictadura del relativismo, que ya ha cristalizado en la destrucción de la vida, el aborto, eutanasia, el abandono de la infancia, la destrucción de la familia, desintegración del matrimonio, comunión estable y definitiva entre hombre y mujer, en la cerrazón ante la vida, imposición de políticas antinatalistas, en la impugnación de la naturaleza humana, la ideología de género, el transhumanismo, el poshumanismo, en la liberación de la ciencia y la tecnología de todo vínculo ético, en el dominio del poder financiero internacional sobre las políticas nacionales, en la negación de toda justicia imparcial y objetiva, en la persecución ideológica sistemática de todo lo que no sea el pensamiento único, en la imposición de un sistema educativo que pervierte la mente de los niños, etc. Todo esto. ¿Cómo podría servirse de esto el anticristo? Sea este un individuo, sea un colectivo, sea ambas cosas. De dos maneras diversas. Las dos son posibles. La primera es surgiendo justamente de modo natural de ese caldo caótico, digo, si cayeran todas estas últimas condiciones que todavía se mantienen, coronando de modo directo la ruina del mundo, o sea, manifestándose entonces como el supremo destructor, ¿no? Como lo que cataliza todo ese movimiento disolvente. Pero también podría ser de una segunda manera, a saber, presentándose más bien como el único capaz de impedir esa desintegración definitiva de la civilización, o sea, presentándose más bien como el salvador de esa destrucción final, el único capaz de poner un orden en el caos universal y una vez sí aclamado como salvador y bienhechor universal, ahí causar él mismo la ruina total. Este es, por ejemplo, como si ustedes han leído alguna vez, sabrán, es el argumento de algunas novelas escatológicas, como por ejemplo El Señor del Mundo de Robert Hugh Benson. No digo con esto que estemos en los tiempos finales. Vuelvo a insistir, eso lo sabe solamente Dios. Lo que he descrito es, sí, el proceso final, pero este puede durar lo que Dios disponga, incluso siglos si estuviese en sus planes. No olvidemos nunca que Jesús nos ha dicho dos cosas. Por un lado, que no creamos a todos los falsos profetas que nos dicen que ya está aquí el fin del mundo. Pero al mismo tiempo nos dice y nos insiste, jorate, expresión griega que aparece en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, y que quiere decir abrid los ojos. Jorate, abrid los ojos, mirad los signos de los tiempos. San Pablo dice con toda claridad, el misterio de la impiedad ya está actuando. El impedimento, entonces, ese impedimento que decimos puede ser probablemente esos resabios del orden natural todavía presentes en la sociedad, solo lo está frenando, no reprimiendo totalmente. El impedimento pues no lo anula, sino que lo refrena, lo ralenta, lo está atajando ahora, precisamente en este momento, dice San Pablo. Es como un dique que frena la masa de agua, pero que no puede evitar que ésta se vaya filtrando a chorritos y corroyendo así el malecón. No habrá, pues, propiamente hablando, una batalla final, sino más bien un final de batalla. La batalla ya está en curso. Habrá un recrudecimiento y el clímax de algo que ya está avanzando. Por eso, el tremendo final de este párrafo, ni bien se ha quitado de en medio el que ahora lo detiene, entonces se manifestará el impío. ¿Y cómo es que será quitado de en medio ese obstáculo? ¿No? Basta con que deje de impedir como viene haciendo hasta ahora. Si es, como algunos piensan, y acabo de decir yo también, el resabio del orden natural, de la convicción y referencia a un orden universal, metafísico y ético, todavía presente, aunque más no sea tibiamente,
¿no? Al menos en los criterios de pensamiento, en los criterios jurídicos, en los criterios éticos y filosóficos. Digo, si fuera esto, bastaría que estos sean relegados a la subjetividad de cada persona. O sea, cada uno puede pensar esto, pero no se lo puede decir a los demás, no se puede imponer, no puede haber un orden político basado en esto, ¿no? O sea, que cada uno los crea si quiere, pero que no incidan socialmente. Es decir, que todo se relativice en el orden ético, político, social, jurídico e intelectual. O sea, bastaría que todos se convenzan de que no hay una verdad objetiva o que llegar a ella es imposible y sobre todo que no se puede imponer en la sociedad, en la educación, en la política, ¿no? Y si así fuera, todo orden se desmoronaría. Estaríamos en medio del mar, sin estrellas ni puntos de referencia, aturdidos por el vértigo y chupados sin resistencia por el vórtice de la nada. Si a esto se sumase que la única voz institucional que todavía defiende ese orden, la Iglesia, dejase de hablar, de dar testimonio activo, de vociferar en nombre de Dios, o hablase, pero demasiado quedo, de un modo confuso, el impío no tendría ya brida que lo retenga. Y entonces se dará lo que dice San Pablo, entonces se manifestará el impío. Entonces, es decir, inmediatamente, en ese momento, ahí estarán dadas las condiciones. Ahí se manifestará el sin ley, como lo llama San Pablo, joánomos, el que no tiene ley. Precisamente cuando no haya ya ley alguna universalmente válida o fundada en la misma naturaleza del hombre y de la sociedad, cuando no haya ni pueda haber puntos de referencia universales para hablar del bien y del mal, de verdad y falsedad, de crimen y justicia, será el momento del que obra transgrediendo toda ley divina, natural, humana. Se desvelará. El verbo que usa San Pablo quiere decir quitar la cubierta, manifestar, revelar. El sin ley propiamente no aparecerá, sino que se manifestará, ya estará allí, pero se manifestará, se dejará ver totalmente. Esto quiere decir que en cierto modo, como digo, ya está presente, ya está actuando. No necesariamente por sí mismo, si es una persona, un individuo que tiene que venir. Sí estarían sus predecesores, en sus prefiguraciones, en los que le van abriendo camino. Por eso es que San Juan ya en los tiempos apostólicos decía, muchos anticristos ya han aparecido. Son en realidad los que le abren camino al futuro anticristo y van preparando ese terreno. Sigue diciendo luego San Pablo, la parusía del impío estará señalada por el influjo de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios, engañosos y todo tipo de fraudes inicuos. El que está detrás de todo esto es Satanás, dice. El ángel rebelde, cuya esencia es poder, energía y la orienta toda contra Dios. Pero como a Dios no le puede hacer nada, concentra su acción demoledora en el reinado de Dios en la tierra y principalmente en los hombres, en la iglesia y en los hombres, es decir, a quienes Dios llama a ser sus hijos. Odia al hombre por ser el lugar donde reina Dios y es consciente de que si no arrasa hasta las raíces, éstas volverán una y otra vez a regenerarse. Por eso trata con todas sus fuerzas de cambiar al hombre desde adentro. Del mismo modo que Jesús también nos cambia desde dentro con su gracia. Por lo tanto, cambiarlo desde adentro, desde la mente, desde el corazón, cambiar los criterios de pensamiento, cambiar nuestro lenguaje, cambiar nuestros valores. Así, esta lucha termina siendo una batalla por el interior del hombre. Esto explica por qué la manifestación del impío se realiza, como aquí describe San Pablo, con toda clase de milagros, señales, falsos prodigios y fraudes inicuos. O sea, todos estos son simulacros de los signos de credibilidad y nos enseña que el anticristo viene fundamentalmente como engañador, como falso maestro, falso profeta. Más que un invasor militar, será un seductor. Porque el invasor militar apela a la violencia para esclavizar o destruir, porque le interesa lo exterior, los bienes ajenos o los cuerpos de las personas. En cambio, al mentiroso, ¿no?,
Le interesa otra cosa. Él pone sus miras en las almas, en las inteligencias, en las voluntades. Y estas no se esfuerzan con la violencia exterior, sino con la persuasión. Con la violencia exterior puede hacer algo contraproducente para él. A saber, puede hacer mártires. Los puede matar, pero los mártires lo han derrotado a él, porque murieron, salieron de este mundo sin haber cedido a sus insinuaciones. Por eso no le interesa. Al diablo, los cuerpos le interesan solo secundariamente. Solo se considera amo de las voluntades y de las voluntades que se le abren libremente. Son las únicas voluntades que él puede poseer. Y para esto debe seducir, en parte por el miedo, pero sobre todo por el engaño, por la fascinación, por la corrupción. Su ministro principal, el hombre sin ley, el anticristo, es por eso como el guante de su mano. De ahí que cuando aparezca en este mundo actuará tal cual el espíritu rebelde lo inspire y potencie, es decir, engañando, seduciendo. Por eso San Pablo enumera aquí distintas especies de fenómenos engañosos. San Juan dirá algo parecido en el Apocalipsis. Dice así en el capítulo 13, realiza grandes signos hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra y seduce a los habitantes de la tierra con los signos que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia. La característica principal de todos estos signos mencionados aquí es su falsedad, o sea, tienen la finalidad de engañar. Pero ¿a quiénes? ¿A quiénes va a engañar el impío? O mejor, ¿a quiénes está ya engañando o quizá ya ha engañado? Prosigue diciéndolo San Pablo, a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y se complacieron en la iniquidad. San Pablo describe este pecado entonces como un desamor por la verdad salvífica, expresión única en todo el Nuevo Testamento. Literalmente se traduce esta frase como no acogieron el amor de la verdad que los hubiera salvado. Quiero destacar dónde está puesto el amor, el acento. Está puesto en el amor, no tanto en el conocimiento de la verdad, aunque este conocimiento sea fruto justamente de aquel amor. Por lo tanto, nos hacemos la pregunta, ¿qué es entonces lo que no aceptaron? O sea, el pecado que cometieron, ¿cuál es? No aceptar algo. ¿Qué es lo que no aceptaron? San Pablo no dice que directamente lo que no aceptaron fue la verdad que los hubiera salvado, sino que dice, no aceptaron el amor de la verdad. Y no cualquier amor, sino que la palabra que utiliza, agape, no es el amor sensible, no es la pura emoción, no es el sentimiento, es el amor en su más alta expresión, es la caridad, o sea, con un amor de caridad. San Pablo nos está diciendo algo muy profundo aquí, y es que para llegar a la verdad, primero hay que amarla, es decir, preocuparse por ella, desearla, buscarla y estar dispuestos a sacrificarse, estar dispuestos a cambiar toda nuestra vida de acuerdo con esa verdad cuando la encontremos. Y esta disposición debe estar antes de que lleguemos a la verdad, porque si no, no vamos a llegar a ella. Si uno no tiene esta disposición, nunca llegará a la verdad. Por eso, si alguno dice, veamos cuál es la verdad, si me gusta, acomodo mi vida a ella, pero si no me gusta, bueno, sigo como estoy. Ese jamás podrá llegar a la verdad. La verdad nunca se le abrirá, nunca se rendirá a él. Dios no se la muestra. Por eso primero hay que amarla incondicionalmente y, como dije, estar dispuestos a cambiar la vida, sea cual sea esa verdad. Nos exija lo que nos exija. San Pablo dice que Dios a todos da el don de poder amar la verdad, aunque no a todos les permita luego, por sus misteriosos designios, que lleguen a conocerla totalmente. Pero con ese amor, que sí se ofrece a todos, ya hubiera bastado para salvarse y no ser engañados por el impío. Cuando uno no tiene ese amor, entonces es caldo fácil para que se lo sorba entero el anticristo engañador. De hecho, hay quienes aman la verdad y la buscan toda su vida, pero nunca llegan a conocerla. Estos son ciegos, pero amantes.
Y van por la vida como los describe Isaías, a los tumbos, dice él, palpando las paredes a ver si atinan con sus rugosas manos a tocar esa verdad, que saben que está escondida en alguna parte y que saben también que solo se manifiesta a los que la persiguen con pasión. Dios a todos les ofrece, como dije, ese amor. Y Él nos llevaría ese amor, nos llevaría a Dios si la desidia no lo amordazara. Ese amor es el primer don divino que a todos se ofrece. Pero algunos, dice San Pablo, algunos no lo quisieron recibir. Es decir, sintieron en algún momento de su vida quizá el cosquilleo de querer saber la verdad. Pero después tuvieron miedo, no vaya a ser que la verdad me exija cambiar de vida, me exija tener que renunciar a muchas cosas que no quiero renunciar. Por eso dejaron enfriar ese amor, por pereza, por estar apegado a las cosas de la tierra, a su modo de vida, a sus comodidades, y prefirieron no mover mucho el avispero. Como digo, no vaya a ser que termine averiguando que la verdad dogmática, la verdad moral, nos puede poner en una situación incómoda y en la obligación de tener que convertirnos. Porque si uno conoce la verdad, tiene obligación estricta de acomodar su vida a ella, si no pasaría a vivir una mentira explícita en su vida, vivir contra la propia conciencia. Por motivos que solo Dios conoce, no abre a todos, al menos en este mundo, la plenitud de la verdad. Probablemente para que queden manifiestas las terribles consecuencias que ha dejado el pecado original en la inteligencia, que fue un pecado de la inteligencia. Quisieron saber indebidamente, Adán y Eva. Sin embargo, a todos, como dije, ofrece por lo menos el amor por la verdad, la disposición volitiva. Algunos la aman y la buscan a tientas entre sombras y figuras, sin llegar a conocerla o descubriéndola solo parcialmente. Pero si bien no alcanzan a conocerla objetivamente, plenamente, por el amor con que la pretenden, de alguna manera ya la poseen afectiva y volitivamente. En la otra vida se les abrirá plenamente, o quizá en el momento de la muerte, si Dios así lo tiene previsto. En cambio, a quienes no aman la verdad, los que no la buscan, los que no se preocupan por conocer su fe, por saber qué es lo que Dios ha revelado, por conocer mejor los mandamientos divinos, por saber qué dicen los evangelios o qué es lo que nos enseña la Iglesia, a estos que les llaman más la atención las cosas curiosas de la tierra, los misterios de otras religiones, los que curiosean con lo morboso, con lo esotérico, con lo oculto, con lo misterioso, estos, digo, son los que terminan cayendo en las redes del diablo y de su ministro, el impío o anticristo. A estos permite Dios que el impío los confunda y los engañe, les haga tragar a pie juntillas sus mentiras. Es realmente una desgracia ser arrastrados de las narices por la mentira y la falsedad, pero una desgracia merecida por aquel que se desinteresa de la verdad o la aborrece. A un pagano, Petronio, se atribuye el dicho mundus vult decipi, ergo decipiatur. El mundo quiere ser engañado, pues entonces que se engañe. Después de decirnos esta terrible verdad, San Pablo vuelve a hablar del hombre impío, del anticristo, para recordarnos no tanto su poder, sino el infinitamente más grande de Cristo. Sigue así diciendo el texto sagrado: a este, el hombre impío, el Señor lo destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Llama la atención que San Pablo, después de describir la abundancia de medios con que contra el impío, milagros, engaños, fraudes y sobre todo la eficacia que el mismo Satanás le otorgará, no gasta más que medio versículo. En el texto griego son solo 16 palabras para describir su desastroso final. Lo hace tratando de poner gran énfasis en la facilidad, rayana con el desprecio, con que el Señor Jesús acabará con él. Dice, lo eliminará. Y luego añade, lo anulará, le pondrá fin, lo reducirá a total inactividad. Resulta muy interesante observar a cuáles instrumentos atribuye ambas acciones mortíferas. No usa el Señor fuego celestial, ni peñascos apocalípticos, ni apela siquiera a la espada que empuñan sus ministros angélicos.
Pablo apunta dos realidades tan sutiles como el soplo, el aliento y el esplendor de la majestuosa presencia divina. Lo primero dice, con el espíritu, con el aliento de su boca. O sea, le basta un soplo, como quien apaga una vela. No hay esfuerzo. No encontramos aquí imágenes como las que esperaría una fantasía apocalíptica, ni espadas, ni rayos, ni batallas, ni siquiera un simple bofetón, casi nada, un simple soplo. Al anticristo, ¿no?, hasta le queda demasiado grande el nombre, porque a decir verdad, no es rival para Cristo. Quizá por eso San Pablo no emplea este término, prefiriendo llamarlo simplemente por aquello que lo pinta con toda propiedad, uno que no respeta ninguna ley, un hombre apareado con el pecado, el impío por antonomasia, pero no un antagonista de Cristo. Él quisiera, pero no le da el cuero. Se ha entrenado toda la vida para esto, con el patrocinio y el vigor de Satanás, y Satanás mismo lo ha preparado a lo largo de toda la historia, pero no podrá resistir siquiera el primer aliento del Señor. Y el segundo verbo, lo aniquilará, ni siquiera constituye una acción propiamente dicha del Señor, porque dice, lo evaporará con la epifanía, es decir, con el resplandor de su parusía. Es decir, quedará encandilado ante la sola presencia, haciéndose humo todos sus humos. Porque el adversario angélico y todos los campeones que éste prepare o entrene no dejan de ser oscuridad y tinieblas. Y a las sombras no se las destruye con garrotes, sino prendiendo una humilde candela. Cuanto más el relumbrón fulminante de Cristo glorioso en toda su magnificencia cuando aparezca al final de los tiempos. También San Juan en el Apocalipsis, después de describir con muchos detalles a los enemigos de Cristo y la leva de su gran ejército, no gasta siquiera un versículo en describir la batalla final. Dice simplemente, la bestia fue capturada y con ella el falso profeta, los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo. Apocalipsis 19:20. Como si todo ocurriera de modo fulminante e instantáneo, sin arrancar del Señor, no digo ya una gota de sudor, sino ni aun la tensión del músculo del dedo meñique. Eso sí, San Juan describe el aliento de Cristo como una espada, que no deja de ser un soplo, aunque corte como una cimitarra. Aquí termina nuestro comentario, este pasaje de San Pablo. Se podría seguir interminablemente, pero el tiempo se nos ha acabado. ¿Cuántas verdades? Y qué importantes verdades en tan pocos versículos. Y lo más importante, lo que quiero destacar, esto lo enseñaban los apóstoles en sus primeras catequesis. Cuando se encontraban con un pagano y le empezaban a predicar, comenzaban con estas verdades. Y luego las escribían y las dejaban claramente definidas para que los cristianos las meditaran y arreglaran sus vidas conforme a lo enseñado. Por eso en sus escritos, en los escritos de los apóstoles, de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, en los escritos de los evangelios, tenemos claramente explicada la verdad que salva. Y desde hace 20 siglos, y está esperando ser leída por nosotros, meditada, estudiada, digerida y vivida, sobre todo vivida. Por eso quisiera, para terminar, invitarlos a acercarse a la palabra de Dios, a los escritos sobre todo del Nuevo Testamento, a los evangelios, a los escritos de los apóstoles. Tienen tanto que decirnos a nosotros los cristianos del siglo XXI. Quiero animarlos a meditar estas verdades de nuestra fe, a vivir como los cristianos catequizados por San Pablo, con los ojos puestos en Jesús, que ha de venir a establecer su reinado y a juzgarnos a todos, a vivir de la esperanza en las realidades eternas, a meditarlas en nuestros corazones desde la fe y crecer así en el amor de Dios, que es lo único que importa en la vida. En estos tiempos recios, como dice esa conocida expresión de Santa Teresa de Jesús, hace mucha falta volver a la palabra de Dios y hacerla nuestro pan cotidiano, porque muchos son los que quieren adulterar nuestra fe. Esta es toda una tarea, es la tarea que les encomiendo. Que Dios los bendiga a todos.